Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este programa en DMP, donde, como siempre, vamos a hacer un repaso por algunos de los temas importantes de la semana y dedicaremos nuestros minutos finales a continuar con esta serie de monólogos dedicados al qué hacer ante el mundo que se nos avecina, ¿no? Agradecer, como siempre, la presencia de todos y también de los técnicos que están detrás, los técnicos de DMP que están detrás y hacen posible la emisión de este programa, ¿no? Vamos a empezar con los temas que he creído conveniente comentar y de construir un poco la realidad de esta semana. Y, en primer lugar, yo creo que con el que nos sorprendió a todos el pasado viernes, que fue la caída, el caos global que organizó Microsoft con su última actualización del sistema Windows 360 Cloud. Yo no lo hemos titulado en nuestra web geoestrategia.es, lo hemos titulado como el primer gran ridículo de la inteligencia artificial. Y es porque todo se provocó, es decir, millones de ordenadores acabaron con esa pantalla azul que veis de fondo, esa pantalla azul tan característica de los errores de Windows, que acaban utilizando los sistemas de millones de ordenadores, como digo, y afectando prácticamente a todo el mundo. Ahora diremos países que fueron un poco menos afectados, lógicamente son los que menos dependen de los sistemas de Microsoft, y en concreto ha habido uno que no ha sido en nada afectado por una razón muy sencilla que ahora explicaremos. Ha sido llamado el mayor fallo informático de la historia y va a provocar unas pérdidas de miles de millones o quizá decenas de miles de millones de dólares a compañías en todo el mundo. Se han visto afectados aeropuertos, sistemas de transportes, metro, redes de autobuses, se han afectado compañías energéticas, corporaciones, líneas bancarias, se han visto afectados los sistemas de sanidad, incluso ha habido hospitales que han tenido que suspender cirugías. En fin, un auténtico desastre. La causa subyacente, dice un comunicado de la empresa que hizo la actualización de un sistema que tienen ellos de seguridad, dice que se ha solucionado, pero el impacto residual continúa afectando a algunas aplicaciones y servicios de Microsoft. Esto es sencillo de entender. Cuando el sistema es distribuido desde servidores, pues puede haber actualizaciones automáticas y el sistema actualiza ya el parche que la compañía ha metido para solucionar el incidente. Pero hay miles y miles y miles y miles de ordenadores que no tienen un sistema de distribución de actualizaciones, con lo cual tienen que hacerse esas actualizaciones dentro del propio ordenador, lo cual, pues imaginémonos lo que eso puede significar. Es decir, se puede tardar horas, días y quizás más tiempo en que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Según la información disponible, el problema se debió a un error en la actualización del sistema de seguridad CrowdStrike, que es la empresa que lo hace, ¿no?, que causó un error crítico en el funcionamiento del sistema operativo. Como decía, hubo un país que no fue afectado, Rusia. La razón, bien sencilla, no es que Putin haya sido muy inteligente ni cosas por el estilo, sino simplemente que como por las sanciones Microsoft no les envía las actualizaciones, pues Rusia no sufrió nada, ningún incidente con respecto a este desastre, ¿no? Y también hay que decir que es que en Rusia se están sustituyendo los sistemas norteamericanos de sistemas operativos, sistemas informáticos y de software norteamericanos por sus propios productos, en lo que ellos han llamado sustitución de importaciones, ¿no? Sí, con lo cual se han salvado de este desastre. La empresa CrowdStrike tiene su sede en Austin, en Texas, y utiliza una plataforma llamada Falcon diseñada para detener las brechas que se producen dentro de los sistemas operativos y que está ubicado en tecnologías en la nube. Esa famosa nube de la que tanto nos hablan y que tanto, bueno, nos dicen y nos venden que nos va a llevar a un mundo mejor, ¿no? En esa nube han incluido, pues se va a incluir este tipo de actualizaciones ya conformadas mediante
y desarrolladas mediante inteligencia artificial. Con lo cual, deja esto pues una muy mala sensación de que si las cosas no se controlan, si la ingeniería de software no se hace adecuadamente, la inteligencia artificial puede acabar produciendo un auténtico desastre. De acuerdo con la propia página web de la empresa, hay que decir que CrowdStrike tiene 29.000 clientes, grandes clientes, con socios internacionales, uno de ellos es Microsoft, ¿no? Pero hay otros muchos. ¿Qué más podemos decir de CrowdStrike? Bueno, pues que pertenece a ese engranaje de las tecnológicas que forman parte del poder de esa clase dominante, de ese estado profundo en el que hemos venido hablando desde el primer programa de esta serie, ¿no? Hay que decir que en 2019 Donald Trump acusó a CrowdStrike de haber enviado servidores del Partido Demócrata a Ucrania. Esto, por supuesto, fue negado por la compañía y, bueno, pues se interpretó como una de esas velidades conspiranoicas que tiene Trump, ¿no? Hay que decir también que CrowdStrike estuvo detrás de la mentira del Russia Gate, es decir, esa famosa acusación que organizaron los demócratas con el servicio secreto inglés para acusar a Trump de estar confabulado con Rusia. Se demostró que todo era mentira. Es decir, ya sé lo que estoy diciendo, algunos lo dirán que es desinformación rusa, pero bueno, es decir, hay suficiente documentación ya en la red consultable y contrastable y bueno, es que hay decisiones judiciales, hay sentencias judiciales, es decir, para determinar que todo esto fue un gran montaje y que es mentira. Igualmente, CrowdStrike formó parte de todo el aparato para la eliminación de Wikileaks. En año 2020, CrowdStrike fue acusada de espiar a sus empleados. Incluso por esto hubo demandas judiciales. En el año 2021 se descubrió que CrowdStrike había sido hackeada precisamente por hackers rusos, poniendo en peligro muchas vulnerabilidades a ataques cibernéticos de los productos de la compañía. En 2022 fue acusada de colaborar con el gobierno de Estados Unidos para espiar a ciudadanos extranjeros. Y también en 2022, en 2022 se produjo un fallo también de software que dejó vulnerables a millones de dispositivos, no tan grande como ha sido este, pero también tuvo una gran afectación, y cosa que se repitió en 2022 cuando permitió a piratas informáticos tomar el control también de dispositivos infectados. Es decir, que la labor profesional de esta compañía habría que ponerla bastante en duda, que no es extraño que esto ocurra dentro del sistema de producción, de desarrollo de software norteamericano, donde la calidad de la enseñanza de las universidades norteamericanas ha caído muchísimo y, por tanto, el nivel de sus técnicos también. Y, por otro lado, la empresa, me imagino que con las típicas políticas de costes capitalistas, pues ha decidido que cuanto menos se tarde y menos se gaste en este tipo de productos, pues mejor, independientemente de las consecuencias que ha tenido, que por supuesto, salvo demandas judiciales que puedan realizarse, que no sé si podrían llegar a buen sitio, los paganos van a ser las compañías usuarias que han sufrido todo este desastre, ¿no? Para que os hagáis una idea del desastre, ha habido aeropuertos, muchos aeropuertos, prácticamente paralizados. En concreto, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en España, hubo que realizar el check-in con tarjetas escritas a mano, como antiguamente. Es decir, y esto nos indica una clarísima vulnerabilidad de la sociedad tecnológica, donde da la sensación de que la tecnología es muy, muy poderosa, lo domina todo, pero realmente lo que hace es que todos dependamos de eso, y cuando se produce una falla, esa falla se puede volverse crítica y afectar globalmente a todo el mundo, con las consecuencias sociales, económicas, políticas e incluso personales que puedes llegar a tener. Que tú no puedes acceder a tu cuenta corriente en un momento determinado y disponer de tu dinero, que tú no puedas coger el avión para el cual tienes que ir a lo mejor a una reunión de trabajo, que tú no puedas coger un transporte público o que tengas una operación
delicada y que se tenga que suspender simplemente porque hay una empresita, una empresaza, vamos, empresarios habituales, que está en Estados Unidos y como todos dependemos de esos sistemas, pues nos vemos todos afectados. La soberanía de los países, la soberanía de las naciones, también se ve en no depender precisamente de empresas privadas, que lo único que buscan es el beneficio, su beneficio. Bien, nos iremos enterando con el tiempo de algunos detalles más de lo que ha ocurrido, pero creo que bueno, todos sois conscientes de la gravedad que tiene esto y ya dedicaremos algún programa a hablar de la inteligencia artificial y de sus peligros, ¿no? Porque todo el mundo habla de las, bueno, de lo grandioso, el salto gigantesco que va a dar la evolución humana con la inteligencia artificial. De hecho, las empresas startups de inteligencia artificial engordan día a día con inversiones, pensando que, bueno, pues ahí está de nuevo el dorado, ¿no? Es decir, que va a hacer ricos a muchos porque esto va a ser imparable, ¿no? Bueno, pues también hay que conocer las vulnerabilidades y a dónde nos lleva, como seres humanos, este tipo de tecnología. Pasamos entonces al siguiente tema. Cuando el sábado pasado estábamos precisamente con este programa y demás, se produjo, vamos, la semana pasada se produjo el atentado contra Donald Trump. Todos habéis escuchado, habéis leído, os habéis informado en multitud de canales, espero que sean alternativos porque si no, no se enterarán de nada. También han surgido teorías de la conspiración, algunas sin base alguna, sin ninguna argumentación que se pueda sostener, pero otras sí que tienen cierto sentido, ¿no? Yo, después de una semana donde hemos visto de todo, es decir, sí puedo llegar a dos conclusiones que yo os transmito y que para que sirva a la hora de buscar más información o de intentar informar, ¿no? Una es que podría ser un tirador, un lobo solitario, el que intentó asesinar a Donald Trump. Bueno, esto creo que cada vez, con los datos que tenemos y pendiente de una investigación en profundidad, cada vez es más, está más alejado de la realidad. Todo parece indicar que el tirador que intentó asesinar a Donald Trump no actuó solo. Cuando decimos no actuó solo, puede que hubiera más tiradores, no lo sabemos porque no se han identificado todos los registros sonoros de las armas que se utilizaron en aquel tiroteo, pero es que además hay toda una serie de datos que nos indican que Krug, que era el chaval de 20 años que se subió a aquel tejado armado con un rifle, sabía perfectamente dónde tenía que situarse porque era el punto ciego desde el cual los grupos del servicio secreto no podían hacer impacto sobre él. Claro, para tú saber que ahí va a haber un punto ciego, tienes que saber previamente dónde se van a colocar los grupos del servicio secreto, los grupos de tiradores del servicio secreto. ¿Quién informó a este chaval de 20 años de que ese punto donde él se situó era el punto ciego de los tiradores del servicio secreto? ¿Por qué se instruyó parte del servicio secreto por personal que no era del mismo a la hora de proteger a Trump? ¿Por qué, si minutos antes ya se tenía conocimiento, y el servicio secreto también, de la existencia de una amenaza en ese tejado, de un posible tirador, e incluso se le tuvo en la mira 2 minutos antes de que disparara, por qué no se retiró de allí a Trump de forma preventiva? Esto hubiese sido lo más lógico. El momento que se ve la amenaza, retiras al objetivo. Esto lo sabe, vamos, es de primera clase de escolta y de protección de autoridades. Es lo más sencillo. ¿Por qué no había drones? Decir, oye, es un expresidente de los Estados Unidos, es un candidato a la presidencia. Es decir, si ahora para cualquier manifestación en la calle la policía utiliza drones, ¿por qué en este caso no había drones que hubieran oteado el espacio y la zona de peligro, el periférica de seguridad, y hubieran detectado perfectamente el tirador? ¿Por qué esa nave que estaba tomada por la policía, a nadie se le ocurrió o enviar a alguien al tejado simplemente para comprobar que todo estaba en orden?
¿Por qué no había perros policías que hubieran husmeado precisamente la existencia de armas o explosivos en la zona? Y digo lo de explosivo porque en el coche del tirador aparecieron sustancias explosivas. ¿Por qué nada de esto se hizo? ¿Negligencia absoluta del servicio secreto? Puede ser, no tendría que hacer una investigación. Pero mucho nos tememos que también puede ser que de alguna forma se dejara hacer o se indujera a hacer a alguien que iba a ser Lee Harvey Oswald de turno, en un intento de asesinato de Donald Trump, que como saben no le entró la bala por la cabeza, simplemente por un movimiento instintivo que hizo y que, bueno, pues simplemente con desviarse del punto del objetivo, de la diana, 1 centímetro, pues hizo que en vez de entrar en su cabeza, pues entrara en la oreja. Este fue todo el tema. ¿Iremos sabiendo cosas? No lo sé. Estas situaciones, los manuales de la CIA son muy específicos y seguramente lo primero que van a hacer es alargar la investigación. Lo segundo, nos empantanarán con pistas falsas, alentarán teorías de la conspiración absolutamente delirantes, todo para al final construir un relato ficticio, coherente, con el cual nos dirán que esta es la doctrina oficial, esta es la posición oficial de lo que ocurrió. Mucho me temo que será así. Pero en este tema, claro, lógicamente, después de esto, pues Trump en aquel incidente dramático, pues que recordemos, costó la vida a una persona y a otras 2 personas también más heridas muy graves. En aquel incidente, pues a Trump le salió la foto de la campaña. Esa foto en la que, rodeado de personal del servicio secreto, puño en alto, bajo la bandera americana, grita luchar, luchar, luchar. Esta foto vale unas elecciones. Es decir, ya veréis cuando llegue el momento. Esta foto vale unas elecciones. Claro, llegado 2 días después a la Convención Nacional Republicana, evidentemente Trump arrasó. Y ya es oficialmente candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí viene una sorpresa, y es donde yo quería hoy señalar especialmente, ¿no? Es la elección del vicepresidente que ha escogido en caso de que gane las elecciones, que es J.D. Vance. Aquí le vemos en la foto. J.D. Vance tiene 39 años y ha vivido el sueño americano, es decir, salir de la nada, porque él viene de familia humilde, trabajadora, de la zona del cinturón del óxido, donde el paro, sobre todo entre los trabajadores blancos, es brutal, y salió de ahí y, bueno, pues hizo carrera, por decir algunos detalles biográficos, ¿no? Que se graduó, bueno, fue infante de Marina de los Estados Unidos, un marín, se graduó en la Universidad Estatal de Ohio, más tarde en la Facultad de Derecho de Yale, de la Universidad de Yale. Toda su experiencia en el mundo del cinturón del óxido, de familias pobres y demás, la explicó y la contó en un bestseller llamado Hillbilly Elegy. Perdona por mi inglés, no tengo ni interés en pronunciarlo mejor. Es decir, incluso fue llevado al cine, una película biográfica. Es decir, que el hombre tiene ya cierta popularidad, y de hecho saltó a ser senador por Ohio, ¿no? Lo que dicen los comentaristas norteamericanos es que lo que a Vance le falta en experiencia legislativa, porque es senador desde hace poco tiempo, creo que tenía por aquí, creo que es senador desde 2020, una cosa así, creo que sí, 2020, lo que le falta en experiencia legislativa lo compensa con energía. Es un tipo joven, enérgico, ama los aranceles y el sindicato, detesta la reducción de impuestos a las grandes corporaciones y a las corporaciones globalistas, es anti-woke, y uno de los ideólogos del Partido Republicano actual, Orrin Cash, dice de él que significa un conservadurismo de clase trabajadora que enfatiza la importancia de la familia, la comunidad y la industria para la libertad y la propiedad de la nación, y la prosperidad de la nación. Es decir, Vance es un producto de la clase trabajadora blanca, de la cual él aparece como especie de líder,
Como digo, él vivía en los Apalaches, de hecho está casada con una chica, una india de los Apalaches, y conoce perfectamente la alienación, la pobreza, la adicción a las drogas, agravado ahora por la polarización y la desindustrialización de las poblaciones trabajadoras de aquella zona, ¿no? Curiosamente, él comenzó su actividad política como una persona más bien anti-Trump. Pero bueno, es decir, de alguna forma y por alguna razón que ahora explicaré, creo yo, eso ya sí es especulación mía, Trump lo ha elegido para ser su vicepresidente. Y lo ha elegido con estas palabras: más importante que el cerebro, la lealtad. Y dice: Gidi nunca será propiedad del establishment. Y añade el propio Trump: desafortunadamente tampoco será propiedad mía. Es decir, independientemente de que efectivamente es un senador norteamericano, con todo lo que eso conlleva, y ya conocemos cómo es la política norteamericana, cómo es el poder de los lobbies para forzar y doblar el hombro de muchos de los políticos que al final tienen que acceder o acceden o son sobornados para tomar determinadas decisiones. Ahí está el caso, por ejemplo, de Israel, ¿no? El lobby sionista. Bueno, pues al menos es un personaje diferente a toda esa caterva de neocons que hemos sufrido en las últimas décadas del Partido Republicano, ¿no? El David French del New York Times dice: Trump tiene impulsos, pero Vance tiene una ideología. Y entonces, claro, lo ve como algo muy peligroso, ¿no? Hay que decir que el candidato a presidente de los Estados Unidos impondrá sanciones a Ucrania por la persecución religiosa a los ortodoxos. Esto nadie se había atrevido. No voy a repetir aquí, porque seguramente os habrá llegado por múltiples sitios, su posición con respecto a la guerra de Ucrania, con respecto al dictadorzuelo Zelensky, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver, porque esto sí es, bueno, un cambio significativo dentro de la política norteamericana, a ver qué da de sí, siempre que, lógicamente, Trump vaya y venza en las elecciones del 5 de noviembre. ¿Por qué decía cuál puede ser la razón para que Trump haya elegido a este hombre y no, por ejemplo, a Marco Rubio, que es un corrupto, a Ted Cruz, que vamos a hablar, son los neocons típicos, a la loca de Nikki Haley, estos personajes? Pues posiblemente, primero, porque es joven, es audaz, y porque representa una sucesión. Es decir, posiblemente Vance representa a un norteamericano de los de verdad, de Ohio, de los que tanto le gustan a Trump, y vea en él el posible político que suceda a su presidencia cuando él tenga que abandonar, si gana las elecciones, 4 años después. Este es el gran tema, ¿no? Por el cual yo creo que Trump ha elegido a este hombre. Es decir, y es más, es un parapeto para el propio Trump. Como dice el New York Times, Trump tiene impulsos, Vance tiene ideología. Si el Estado profundo o el loco de turno, vamos a llamarlo así, decide acabar con Trump, una vez que ya sea presidente, el sucesor de Trump, el vicepresidente, pasa a tomar la presidencia y sería este señor. Es decir, alguien que para el establishment es todavía peor que Trump, todavía más peligroso que Trump, y encima con 39 años, o 40 cuando llegue. Lo cual, de alguna forma, es un mensaje como decir: vale, ¿qué me vais a hacer a mí? Si me decís algo a mí, va a estar este. También puede significar un importante revulsivo y cambio dentro del Partido Republicano si Trump se atreve a hacer la purga del pantano que tantas veces ha prometido. Es decir, tanto dentro del Partido Republicano como de las élites norteamericanas. Es decir, bueno, será así. Es decir, bueno, vamos a verlo, pero desde luego es bastante mejor a que hubiéramos visto a un DeSantis, a una Nikki Haley o a cualquiera de estos elementos a los que nos tiene acostumbrado en las últimas décadas el Partido Republicano. Acordémonos de los Bush, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Guerra, 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 ¿no? Trump también tiene esperanzas en que él, de alguna forma, lleve de nuevo a la industrialización
norteamericana, especialmente en todos esos estados del centro de Estados Unidos, todo ese cinturón del óxido que tanto ha afectado a la clase trabajadora blanca, también de otras etnias, pero específicamente en esas zonas más a la clase trabajadora blanca. Y bueno, pues como digo, yo creo que representa un cambio significativo. Independientemente de esto, del Partido Demócrata, pues sigue el circo, ¿no? Seguimos pendientes de si Trump se retira o no se retira, si presionan lo suficiente los congresistas y senadores demócratas o no para buscar una alternativa en la Convención Nacional Demócrata, que por cierto se ha retrasado a la vista de si pueden solucionar este tema. Y bueno, yo creo, es decir, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues que hay tres facciones que están en guerra entre sí dentro del grupo demócrata. Una es la propia familia Biden, que quiere continuar, entonces la cosa quiere continuar por un tema personal, y es que hay causas abiertas que les pueden afectar, y no lo mismo estar en la presidencia de los Estados Unidos que ser un ciudadano normal, entre comillas, ¿no? Pero, es decir, sin el aforaje de ser el presidente. Entonces, claro, la familia Biden es la primera interesada en que Biden siga. Y además eso afecta a decenas de miles de personas con trabajos cómodos y altos salarios, que es todo ese grupo clientelar que tiene Biden alrededor suyo. El otro grupo es la maquinaria demócrata de las elecciones, que claro, estos que quieren de alguna forma intentar ganar como sea, ¿no? Y quieren otro candidato que no sea Biden, porque ya se han visto cómo van las encuestas y es un desastre. Hablan de Kamala Harris, lo cual yo creo que sería mayor desastre todavía. Hablan de Michelle Obama, la esposa del expresidente Obama. Yo creo que se han olvidado ya del gobernador de California, corrupto y pendiente de juicios, y tampoco sé muchas más posibilidades. Pero, claro, de todo el Partido Demócrata también dependen miles y miles de personas para vivir, ¿no? Vivir de la política, entre los cuales hay cargos de alto, como pueden ser congresistas o senadores, y hay, pues eso, pues, políticos en todos los escalones, y gente que vive del partido y del aparato electoral, etcétera, etcétera. Pero el tercer grupo, que es el que más importa, sería el Estado profundo, incluida la comunidad de inteligencia, que lógicamente ve en Trump un peligro y lo decimos muchas veces, no porque Trump sea un salvador de la humanidad, sino simplemente por cómo es él, por su impulsividad, por su mentalidad de empresario especulador y siempre buscando una ganancia. Es decir, bien, esto conforma un personaje que al Estado profundo le da mucho miedo. Le da mucho miedo porque puede realizar cambios que signifiquen que todo el chiringuito se desmonte. No tampoco porque lo quiera Trump, sino por la propia lógica interna de cómo funcionan las cosas. Y entonces, bueno, pues entre esta lucha vamos a ver, algunos medios hablan de que este fin de semana podría decidirse si Biden se retiraba de la carrera electoral o continuaba. Así que me imagino que lo comentaremos en el programa próximo, la semana que viene. Pasamos a otro tema. Y este tema nos afecta a algunos, nos afecta personalmente y en general nos afecta a todos, aunque me voy a centrar más en lo que ocurre en España, simplemente, repito, es un espejo de lo que está ocurriendo en toda Europa, en toda la Unión Europea. Más específicamente, mejor que en toda Europa. Bueno, la Unión Europea no es toda Europa. Es la continua caza de brujas contra todos los que tienen algún tipo de simpatía por Rusia o ellos consideran que son prorrusos o forman parte del aparato de desinformación rusa, ¿no? Es decir, y aquí vemos cómo los propios estados, en concreto el Estado español, y los panfletos occidentales, todos estos sicarios de la OTAN, continúan su campaña contra todos aquellos que nos posicionamos contra la OTAN y contra el globalismo. Entonces, bueno, pues ahora ya, como ya no pueden apelar al tema ideológico, porque de llamarnos a uno, no, son de extrema derecha, son de extrema izquierda, comunistas, nazis, es decir, como ya no pueden apelar a eso, porque en la oposición a ellos ya cada vez el espectro cada vez es más amplio,
pues han tirado por una cosa muy sencilla. Son todos agentes rusos, son todos prorrusos, son todo parte del aparato de propaganda del Kremlin. Ya está, y con eso ya identificamos y señalamos, ¿no? Y esto, claro, se ha intensificado, lo hemos visto clarísimamente cuando ha acabado la cumbre de la OTAN y cuando en algunos países se están desarrollando leyes de control de medios de comunicación. Esto es muy grave. Control de los medios de comunicación. Es decir, si esto se lleva adelante, si los medios de comunicación tienen que ser controlados, no hay democracia. Estamos en una plena dictadura. Será una dictadura blanda en el sentido que no vemos a la policía arrastrando gente por las calles, todavía, pero esencialmente sería una dictadura. Y aquí vemos, por ejemplo, por daros algunos ejemplos, poner la foto 3, cómo han empezado ya el aparato mediático del régimen y sus antenas otánicas han empezado ya a, bueno, pues su campaña, ¿no? Cómo circula desinformación rusa a través de Telegram, ¿no? Telegram es un objetivo para ellos. ¿Por qué? Porque Telegram es un espacio de libertad y no quieren ningún espacio de libertad. Ya lo hemos comentado en programas anteriores. Nos acaban también de injuriar con esto a todos los compañeros que ofrecemos noticias y análisis desde una perspectiva completamente distinta y opuesta a los medios de comunicación hegemónicos. Aquí actúan, pues, por ejemplo, conocidos agentes de desinformación pro-OTAN del Instituto Elcano, ¿no? Y otros think tanks occidentales, la agencia oficial de noticias española EFE, el panfleto ultraderechista Infobae, el Confidencial Digital, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mirad, pasar a la siguiente imagen y veréis eso, ¿no? Todo el esquema que la agencia EFE monta ahí, la gran conspiración. Esto es historia conspiranoia, esto es conspiranoia, ¿no? Pero ellos no, ellos siempre dicen la verdad, porque parecen de ese delirio narcisista y de supremacismo moral. Es decir, pues ellos son los buenos y todo lo demás son los malos, ¿no? Y entonces te montan aquí el esquemita, del peligro de los canales de Telegram. Claro, hay que decir que la agencia EFE es financiada por el Estado, y trabaja en conjunto, en esta caza de brujas, con una compañía estadounidense, la Microsoft Democracy Forward Initiative, y además del propio Real Instituto Elcano, que ha acusado también en ocasiones de defender los intereses de Estados Unidos y el Reino Unido dentro de España. Bueno, buena gente todos. También se nos hizo saber esta semana, se filtró una lista confidencial de medios de comunicación que el Estado español pretende censurar a través de la Ley de Control de Medios. Pasamos a la siguiente imagen. A esta es la lista. Aquí hay, bueno, son todo canales de medios de comunicación realmente pequeños. No, por supuesto que nadie piensa que aquí están los grandes, ni mucho menos. Están con el poder. El periodismo oficial está con el poder, al servicio del poder, pagado por el poder y arrastrándose por el poder. Arrastrándose, babeando, llenando de baba los pasillos del poder. ¿Qué medios son estos? Bueno, pues una pequeñita televisión, de TV, otra pequeñita radio-televisión, muy pequeñita, la TV. Está el Toro TV, que es el que dirige Julio Ariza. Está Radio Intereconomía. Está una publicación digital llamada El Debate, que yo no sé cómo está ahí, porque esta es pro-OTAN, pero infamemente pro-OTAN. Pero bueno, aquí la han metido, se ve que habrá habido algún artículo crítico. Está también Periodista Digital, también es un pequeño medio de comunicación. Está The Objective y Negocios TV, en el que sabéis, algunos lo habréis visto, colaboramos muchos de los que también colaboramos con TMP. Es un canal de televisión que inicialmente muy enfocado, bueno, inicialmente y sigue muy enfocado a temas económicos, pero que tiene unas secciones de geopolítica en la cual nos han dado voz a muchos de los que tenemos una visión alternativa a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Una visión geopolítica alternativa. Bueno, pues esto es una amenaza. Evidentemente, lo único que tienen en común estos 8 medios no es que critiquen al gobierno español, ni muchísimo menos, no es que critiquen al presidente Sánchez, no es que critiquen, no sé, pues
con cosas de la política nacional, incluso de la política de la Unión Europea. No, es que en algún momento han dado voz a posturas anti-OTAN o prorrusas, o que ellos determinan como prorrusas. Esto es lo que tienen en común. Y nada más, porque unos son más bien pro-Vox, otros son más bien pro-Partido Popular, otros son más neutrales. No, lo único que tienen en común es eso. ¿De dónde se puede determinar cuál es el origen de esto? El origen de esto no es que estos medios ataquen a Pedro Sánchez, por ejemplo, por los asuntos de los presuntos temas de corrupción de su mujer, ni nada por el estilo. No, no. Entonces serían Voz Populi, El Confidencial, OK Diario y otros por el estilo. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con Pedro Sánchez, no nos equivoquemos. Esto viene del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN. Esto viene de Bruselas. Y aquí, de forma sumisa, de forma miserablemente bovina, se toma nota y se hace caso. Puede que simplemente sea una operación de inicio, de acabar con medios periféricos para luego ir a por otros. No lo sé, no lo sé. Desde luego, lo que sí podemos, yo tampoco sé si estos medios de alguna forma pues han sido, se les puede tachar de desinformadores relativamente con respecto a la cuestión ucraniana o de la Unión Europea o de la OTAN, demás. Es decir, bueno, habrán tenido errores, como todos los tenemos. Tampoco sé si alguno ha sido condenado por transmitir información falsa, porque El País y otros medios generalistas sí lo han sido. Por soltar desinformación, por soltar información falsa. Esto nos meterán mucho las empresas estas de fact-check, ¿no? que analizan, ¿no? Los bulos y todas estas cosas, todas empresas financiadas por quienes sabemos, y lo vamos a citar aquí ahora, ya lo comentaremos en algún programa, y que están al servicio, por supuesto, del aparato mediático del globalismo. Es decir, en definitiva, no quiero con esto ni siquiera hacer publicidad de estos medios para que los vean ni nada. Sabéis que el favorito es Negocio Estudio porque nos da voz ahí, pero sí que todos seáis conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? El pool atlantista termina también con una campaña, la publicación de que hay una monitorización, señalamiento y futurible censura de todas aquellas voces disidentes. Y un ejemplo es que es una noticia que aparece primeramente en el periódico de Cataluña, siguiente imagen, en la cual el ejército español tiene identificado un ecosistema de desinformación ruso en España con 179 altavoces, 191 agentes de influencia y localizó 279 focos emisores con 18 narrativas rusas que se distribuyen a través de 4 pilares. Bueno, aquí incluso llegan a dar la categoría de prorruso a todo aquel ciudadano español que no necesariamente ha de ser consciente de que transmite narrativas rusas. Simplemente a lo mejor ha leído un artículo y la comenta, lo cuenta, lo pone en su red social, lo que sea, y ya de esa forma acaba convirtiéndose en parte del aparato de propaganda ruso. Es una forma de poner en la sospecha a cualquier ciudadano, ¿no? Utilizan un concepto, porque estos son muy dados todos a inventarse términos y fanfarrias, ¿no? Es decir, el concepto de ecosistema de desinformación. ¿A qué llaman ecosistema de desinformación? Bueno, pues es una colección de canales y plataformas de comunicación oficiales, proxy y no atribuidos, que Rusia utiliza para influir y creando y amplificando narrativas falsas, desinformar a la opinión pública española y a la diáspora rusa asentada en España. Perfecto, ¿no? Es decir, muy bien, vale, mira, es su opinión, ahí lo veis, ¿no? Bien. Aquí la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hace el ejército español espiando, monitorizando a su propia población, incluido a compañeros de uniforme? Es que citan expresamente al coronel Baños, es que citan expresamente al teniente general Pedro Pitals, es que nos citan a algunos que hemos vestido el uniforme. Es que da vergüenza, porque se están comportando como un ejército de ocupación. Vamos, no, de hecho no habría que aplicar la palabra ejército, fuerzas armadas de ocupación.
En fin, una vez más, llamamos la atención. Esto está pasando. Esto se está agudizando. Vamos a peor. Hay que pensar en reaccionar a todo esto. Nos quieren llevar a la dictadura, nos quieren llevar a la militarización, nos quieren llevar a la guerra. Ursula von der Leyen, que ha sido reelegida para desgracia de la humanidad, de nuevo presidenta de la Comisión Europea, ha vuelto a hablar de militarizar la Unión Europea. Sí, pero ¿cómo podemos aguantar esto? Lo repito una y otra semana porque a mí me sorprende. Desde aquí, yo quiero agradecer a toda esta gente que nos señala, que nos acusa, que nos pone, es decir, públicamente, nos expone públicamente. Bueno, yo quiero agradecerle porque al final a todos estos tontos útiles que nos intentan desacreditar nos hacen publicidad. Claro, pero sigan, que sigan. También quiero agradecer a todos aquellos, como los títeres panfletarios que son, que se muestren, porque así les podemos identificar. Si aquí no va a quedar nada impune, ¿eh? Si ustedes siguen tensando la cuerda y llegando al final, todos acabaremos llegando al final. Aquí no va a haber impunidad. Y a los periodistas, chivatos, soplones y demás, pues, oye, que sabemos quién es quién aquí, que nos conocemos todos, que todos tenemos información. En fin, salirse del discurso globalista y atlantista, bueno, pues conlleva este tipo de riesgos, lo sabemos, ¿no? Y es algo a lo que, bueno, pues ya nos llevamos acostumbrando, pero tampoco estamos dispuestos a permitirlo. Por ejemplo, en el informe este de que el ejército ha filtrado por ahí, que hacía referencia al periódico de Cataluña, pues se dice que nuestro periódico, geoestrategia.es, rebotó un informe de Sputnik que venía del Ministerio de Defensa ruso sobre la existencia de biolaboratorios en Ucrania. Y lo daba como si fuera una falsedad, como si fuera una fake news. No, hombre, no. Si la propia Victoria Nuland lo reconoció en una sesión en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Son ustedes los que desinforman, son ustedes los que falsean la realidad, son ustedes los que mienten. Por muchos galones que lleven, mentirosos. Así. O inútiles, no sé cuál de las dos cosas. A lo mejor son tan inútiles que no saben ni siquiera contrastar las informaciones. No vamos a permitirlo. No vamos a permitirlo. Así que mi solidaridad con todos los compañeros, algunos tienen también su programa aquí en DMP, afectados por esta burda y ridícula operación, esta sí, de desinformación. Y nada, vamos a dedicar, como siempre, ya nuestros últimos minutos a continuar con nuestra serie de qué hacer. No, es que viendo lo que hay, yo creo que es hora de que pensemos en qué hacer. Hemos hablado, para hacer el repaso relámpago que hacemos siempre, hemos hablado de la ideología dominante como ideología de la clase dominante, que esa ideología dominante es el globalismo, que el programa político de ese globalismo es la Agenda 2030 y que, bueno, que es un sistema de dominación logrado mediante la imposición de un nuevo orden mundial basado en el férreo control de las poblaciones y su servidumbre, y despojarles de derechos. Esto, es decir, la pasada semana hablamos de las herramientas y métodos que utiliza la ideología dominante. Bueno, pues describimos algunas, pero todas tienen un común, y es que es una superestructura ideológica cultural y una estructura institucional y corporativa dirigida y basada en la falsificación de la realidad. Pero bueno, es decir, la realidad se puede falsificar hasta cierto punto, la gente cada vez busca más información alternativa y, claro, todo esto de alguna forma hay que alimentarlo. ¿Cómo se mantiene la cohesión
para que se admita críticamente toda esa falsificación de la realidad? Bueno, pues con un combustible. ¿Y ese combustible cuál es? El miedo. Hay que recordar cuando nos dijeron que entrábamos en la nueva normalidad. Acordaos aquello que ocurrió con un bichito. La nueva normalidad. Ya lo de nueva y normalidad es una cosa que no encaja bien. Si es lo normal, será ahora, antes y después, ¿no? Es lo normal, lo normal entre los seres humanos, en las sociedades humanas, las comunidades humanas. No, que sea nueva ya indica que hay una fabricación. En tiempo récord, bueno, pues han construido un consenso para que la sociedad acepte sin resistencia drásticas medidas de control social, la parálisis social, acordados de los encierros que nos mantuvieron durante la época de la pandemia, la flexibilización laboral y la militarización de la sociedad. Esto lo estamos viendo. Esto es en lo que se está expresando objetivamente en los hechos la nueva normalidad. Que no nos cuenten otra. Esto es la nueva normalidad. Y entonces, en nombre del bien común, se declara el estado de excepción, se suspenden derechos fundamentales, se cancela el arte o la historia o la crítica y la libertad en función, pues, de que no eres políticamente correcto, ¿eh? O de que eres prorruso o un desinformador, ¿no? Es decir, como todos nosotros, ¿no? Es decir, yo soy el primer desinformador. Es decir, y bueno, pues fundamental para distribuir este combustible, es que los medios de comunicación instalaron el pánico en la sociedad, una sociedad poco acostumbrada a enfrentar amenazas externas. Porque veníamos de décadas, bueno, pues gracias a la Guerra Fría y demás, de décadas que, salvo zonas puntuales de lo que se denominaba el tercer mundo o el sur global, es decir, pues el resto pues vivía en una relativa paz, desarrollo, recordemos los años 60, 70, 80 del pasado siglo, y entonces pues no se estaba acostumbrado realmente a ese control social, esas amenazas externas, y ahora, bueno, pues todos los días hay amenazas, el cambio climático, el meteorito, los marcianos, o lo que sea, los rusos, sí, por supuesto los chinos, es decir, todos los días hay amenazas que ponen en peligro nuestra existencia, ¿no? La diferencia entre los datos objetivos de la realidad y la percepción que tienen los ciudadanos de esa realidad, de ese propio riesgo, se explica por la repetición de ese discurso único, permanente en los medios de comunicación y de la dirigencia política y de la comunidad de expertos al servicio del poder. El miedo, el miedo, el miedo. El miedo se magnifica y se socializa. Miedo a morir, miedo a la soledad, miedo a abrazar, a circular sin permiso, a pasar hambre, miedo a perder el trabajo, miedo al otro. Todos nos convertimos de un día para otro en sospechosos, potenciales víctimas y en policías de balcón, donde vamos a delatar al compañero o al vecino porque está siendo insolidario o está al servicio de los que nos amenazan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. El miedo ha sido uno de los recursos más eficaces para manipular la opinión pública y controlar la opinión desde siempre, ¿no? Una sociedad en estado de pánico es mucho más fácil de manipular. Y bueno, pues claro, en este marco, cuestionar o disentir con el poder es interpretado como un acto de traición, poco menos, de confabulación con el enemigo. Mientras el poder se apoya en toda esa comunidad de expertos, la población, pues, ¿qué hace? Esperar instrucciones, subsidios, permisos para encarar la nueva normalidad en un mundo de bocas cerradas. Y así, bueno, pues esa nueva normalidad nos asoma a un mundo distópico con mayor concentración de riqueza, menos trabajo y menos derechos. Será un futuro en el que cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras relaciones serán rastreadas y extraerán nuestros datos mediante acuerdos entre gobiernos y los gigantes tecnológicos. Decía el economista José Luis Pedro, gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar y luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, ellos pensarán, bueno, al menos no nos han degollado. Y admitimos y tragamos con todo, ¿no?
Seguiremos con esto. Simplemente de despedida, como siempre, quiero traeros alguna cita. Bueno, la conclusión es, bueno, del tema del miedo, esta cita y luego dar una conclusión, una frase de conclusión que creo que siempre tuvo un gran valor. La primera cita es de Epícteto de Frigia. Dice, no hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Y la otra es de un escritor egipcio, Naguib Mahfouz, que dice, el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Y sí, camaradas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que lo seguiremos hablando en las próximas semanas. Tenemos que hacer que el miedo cambie de bando y que en vez de tener miedo nosotros, los ciudadanos, el pueblo, empiecen a tener miedo ellos, los de arriba, las élites. Hasta la próxima semana, os deseando que paséis un fin de semana agradable, una semana maravillosa, y aquí nos veremos el próximo sábado en DMP, como siempre. Continuaremos hablando de esto sin miedo.